Hola a todos, en Webtoon se ha generado un nuevo concurso, el Call to Action, ideal para historias de pelea. Las entradas fueron desde el 1 de junio hasta el 31 de julio y en este mes de agosto los cómics estarán siendo evaluados. Les comento que no leí todos los cómics participantes, pues son 3.678 ítems, pero es increíble ver cómo se presentan tantas historias en 184 páginas. En pantalla verán la imagen de portada de cada cómic y sus resúmenes para que los apoyen ante todo en Webtoon, así tienen más probabilidades de ganar. Y bueno, iniciemos. El primer cómic es de acción y fantasía, Infinity Canvas, por Guillermo Banuet o Wiso Gorin. Ante todo, destacar que el arte y la historia me tienen asombrada desde el inicio, que has encantado con la narración e ilustración acompañada, que tienen varios detalles desde los 5 sentidos y las 5 tribus. La interpretación con que estos 5 elementos se entrelazan es llamativa: Oculus, Gastro, Odorium, Audium, Tactus. Y yo nombro esto repentinamente, pero deben ver la representación en estilo vintage en la historia. Pero no nos desconcentremos, porque viene la aparición de Bonnie Vincent, como lo menciona este primer episodio, Father and Son, y claro, aparece una confrontación con un ser que se desconoce, pero que no tiene buenas intenciones. Pero eso no es todo, su diseño es muy interesante, la verdad, los personajes son muy llamativos. Y vamos con la ejecución de la pelea, que es dinámica, interesante y en especial de rapidez, pero también brinda profundidad, un momento de conexión que requiere Van para el enfrentamiento y que también brinda un detalle de Primary Die. Y adicional se muestra un momento emotivo destacado por colores grises y amarillos y términos de Night Painter. Sin duda una historia que tiene un contraste de pelea y pasa un factor nostalgia muy genial. Acción y fantasía en el cómic Amulets, realizado por Ashodan o Juan Bernal y por Robert Quintana. Bueno, si te gustan los monstruos, esta historia es para ti. Las leyendas son un asunto que están presente y en este caso, en el primer episodio de este cómic, nos hablan de El Sombrerón y de unos amuletos que buscan los protagonistas, Emmy y John, aventureros que deben enfrentarse a varias criaturas, porque a veces lo que quieres no es sencillo obtener. Además, me encanta cómo se muestra el lugar que aparece abandonado, ese plano horizontal que tiene, unas partes rocosas y de selva, es una genialidad. A mí me encantó la escena de pelea, la manera en que es el lago, salen manos y personas, es aterradora, pero en un sentido que te asombra bastante. Además de los poderes de fuego de Emmy, lo da el amuleto, es genial. También me parece llamativo el diseño del villano. Otro aspecto es los diálogos, es muy bueno el uso de colores, es dinámico, como los movimientos de los personajes. Admito que me gustó bastante este cómic y su manera de tratar la pelea, pues el monstruo, en este caso, destacaba por su experiencia, pero al vencerlo destacamos que este dúo puede con todo. Antes de continuar, menciono que este cómic tiene temas y situaciones de adultos. Blood at Ancient World por Cersei es un cómic de acción y fantasía bueno que contiene temas y situaciones de adultos. La manera en que comienza me parece muy genial. Un personaje destaca de primeras frente a la lluvia, la tipografía es maravillosa y comienza con el primer requisito del concurso, una pelea, un poco de acción, la intriga entre esta batalla, el panel con el castillo, wow, es muy genial. La aparición del ángel es inesperada, pero me agrada que tenga ese concepto de belleza y maldad. Además, me encanta la frase de un solo mundo surgieron dos realidades distintas. Da mucha perspectiva a la historia, es maravillosa. Y para continuar, quiero destacar que tiene una buena transición de escena a escena. Increíble. Quiero continuar con la creadora Aisha Roger con su cómic Power On, de género de acción y ciencia ficción. La letra futurista te atrapa, la explosión y la diferencia de personajes frente a aspecto de historia es llamativa. Me agrada el término de Puppeteers, te da a entender que este cómic está lleno de poderes y una escena de pelea poderosa, ataques que destruyen el lugar pero que nos demuestran las habilidades de dos personajes y sus razones de pelea. Pero también quiero hablar del acompañamiento del azul con Nathaniel. Su manera de atacar es llamativa, el arte del artista es maravilloso y la historia te genera la inquietud de cómo terminó todo así. Por ello vayan a teorizar y claro a quedar encantados con los outfits. Ahora hablemos sobre acción y fantasía en el cómic Months of Blooming por Lauren Rice.
Su cómic destaca por el estilo tan bonito de personajes y entornos. Me gusta bastante que pasa de una paleta de colores grises a un azul. Su historia es muy llamativa, tiene nostalgia y mucha acción. Y admito que me agrada cómo muestra aspectos del libro de profecías que tienen dos personajes, dos partes destinadas a una pelea, una historia que les fue escrita. Y la manera en que se hablan de la pérdida de seres de fantasía como las ninfas determina que esta lucha por preservar una especie requiere mucha atención. La verdad es que la ejecución de la pelea me parece maravillosa porque los paneles se dividen entre viñetas presentando el dinamismo y las razones de este suceso. Rion es una ninfa que necesita de Kyle, un humano, pero están en una situación complicada, pues nadie desea enfrentarse a una amistad por conveniencia. Yo estoy encantada, espero ver más de este cómic. Su artista también compartió un extra que es una belleza. La verdad que el arte es una maravilla, pero la historia te deja con intriga y esperando que el desenlace no sea trágico. Acción y terror, The Way Called Heresy por Rema Parzival. Este cómic contiene temas y situaciones de adultos. Desde el resumen te das cuenta que es una adaptación bíblica a la historia de Cristo, incluso con mención de salmos. El diseño de los personajes es muy llamativo, los golpes, la ejecución de la pelea es excelente por la manera en que se complementan las viñetas. Es genial, me gusta la manera de visualización, debido a que puede tener paneles en cuadro hasta diagonales, dando gran dinamismo a este cómic. Adicional, el episodio de Dead vs. Jesús. Wow, qué maravilla en cómo la mujer se transforma en esta entidad a la que se le teme, además de que se maneja uso de luz, donde se pierde el color y pasamos a un blanco y negro que tiene justificación por el uso de poder. Muy bueno. Continúo con Alive, que es un cómic de género, acción y paranormal por El On y Dab Dab. El Tank me pareció muy bueno. La manera en que te atrapa la historia es increíble. La narración y la ilustración destacan. Además de que la letra blanca cambia a naranja, es genial. Me gustó la ciudad y ese relato de The Realm of the Orgus. También quiero destacar que nos cuentan un relato que hace alusión al título del primer episodio de Ritual y después se ejecuta. Es muy interesante cómo se muestra el cambio de color a un tipo de pergamino, fondos café. Además, la manera en que la ficha de personaje se presenta es genial. Te presenta el nombre, su esencialidad en la historia, la interacción y el dinamismo de la pelea es mostrando el espíritu a lo máximo. Además, su ejecución con los paneles es muy llamativa a modo de cuadro y fondo blanco que focaliza a los personajes. La velocidad y los colores rojos que caracterizan al personaje es muy maravilloso. También se desconcentran en la pelea haciendo que los espíritus aparezcan. Eso es excelente, te da un mayor contexto con el Soul Nature. Y lo mejor es que se menciona el nombre del título en este primer episodio. Sin duda, muy bueno. Spiro 506 con su cómic llamado Demon Dimension of the End brinda una historia de acción y post-apocalipsis. Los personajes y fondos son una genialidad, el desarrollo de la pelea llama la atención debido a la presentación del demonio, pensando que él sería el que iniciaría la confrontación, pero en realidad es un acompañante. Sin embargo, la transición entre viñetas es divina, me gusta mucho cada elemento, desde los fondos hasta el diseño de personajes. Adicional, la narración es buena, acompañando los diálogos. Y además el final fue muy genial, la manera en que se empieza la pelea es muy intrigante y genera un cierre con impacto. Chance and the Silver Walls, comic por I'm the Guy SK3. Es una historia de acción y fantasía que realmente te dejará asombrado. Desde que ingresas al cómic destaca su miniatura, que es en movimiento. Esto sí lo visualizas en PC. Este cómic contiene temas y situaciones de adultos y principalmente me gusta el tema de estar ahorcados en el resumen. Lo dice, pero después se ve gráficamente en Slim Creek. Aunque eso no es todo, después se maneja el proceso de ahorcado, pero no nos adelantemos. Quiero destacar que me gusta cómo se presentan las viñetas, son dinámicas y ya sea un fondo con el cielo o una silueta es maravilloso. Cómo se visualiza de gran manera a los personajes y sus comentarios. Frente a la historia nos encontramos en Rodwood con Casey y Adra,
donde se ejecuta la pelea debido a que Hydra descubre lo que la protagonista le hizo a Esther y Nell, que a pesar de no mencionarlo explícitamente, un solo gráfico da a entender la rabia y la tristeza de Hydra. La verdad es que la pelea tiene buen ritmo y la historia te deja con ganas de más, pues aunque Casey es liberada, esto no nos dice que no habrán otras situaciones que requieran de mayor fuerza, incluso de aliados, quizás gente mala o su antigua banda. Además que algo es claro, se suele decir que intentar recorrer dos caminos a la vez no lleva ni a ninguna parte. Es por ello que la forajida inexperta tendrá varias situaciones a las que enfrentarse. Quiero continuar con Cherry and Clyde por The Daisy Bell, un cómic de acción y comedia que trae una historia impactante que menciona animales lindos y una relación muy bonita. La pareja es adorable. Ok, cuando la paz está en tu vida se debe temer porque a veces todo cambia en un momento. La descripción de esta historia prevenía que sucedería. Sin embargo, al momento de guiarnos por los detalles nos deleitamos con objetos como el temporizador de pollo o la belleza de la protagonista. También está el plano horizontal de la amenaza con el arma y me gusta ver cómo se focalizan los personajes pero no se pierde el fondo del super pet. Además la manera en que se muestra la pelea es fluida, dinámica e incluso con toques cómicos. Cherry y el novato al momento de capturarla pues se le agradece al gato por su ayuda, sin embargo el final te deja impactado y quieres saber qué sucederá, pues es una historia sorprendente y muy llamativa. Bueno, continúo con Great Blades and Revenge por Axel HDB, artista creador de un cómic de acción y ciencia ficción. Esta serie contiene temas y situaciones de adultos. La ciudad, la fábrica secreta, el perro y la pelea te remontan a un espacio futurista que te sorprende con las armas y la rapidez que te presenta la pelea. Te deja con ganas de más. Y esto es ejecutado con la segunda confrontación entre el protagonista y un personaje que destaca por su vestimenta y habilidades. Sin embargo, se ejecuta una tercera pelea que nos deja asombrados por ese Bank que no sabe si alcanzó su objetivo, además de que no debemos perder de vista a Daniel y su labor como asesino. eh, ¿Será posible que deje esa vida, pero qué consecuencias se le presentarán? ¿O tendrá que seguir obedeciendo a ciegas? Sin duda un cómic de mucha intriga. Acción y Post-Apocalipsis en Delivery Service, historia y arte por neodibujante, profe reading y asistencia por Honey Totsi, Berry Laverosa, Piolpa, Jibarin, Fusatime, Youth, Liz, Violet y David. Bueno, la descripción de esta historia te da a pensar en algo cotidiano, sin embargo, nos presenta un caos y el término de Potential Monsters, con un cambio de viñeta de rojos a un paisaje muy bonito, pero que terminará la primera pelea que debo admitir me sorprendió bastante por su dinamismo y velocidad, además de un vistazo a otro personaje destacado por sus habilidades. Algo muy llamativo es la labor de los personajes como un servicio de entrega que debe cuidar del mundo. Adicional de la primera pelea, se presenta otra confrontación que permite destacar una escena cruda e inesperada, pero que demuestra el poder de Pink y el inicio de esta historia. Y antes de continuar, quiero decir que Gecko es un personaje muy adorable y que la aventura de estos personajes es muy llamativa. Acción y fantasía Outlaw Forgotten Lake por Sabrotich y co-guionista Treville Poetry. Este cómic contiene temas y situaciones de adultos. Aquí destaco el inicio por su narración. En la descripción destacan que es el poder de Outlaw y las dos peleas que se alternan y este plano horizontal te sorprenden, además de que es una confrontación llamativa por una razón que puede generar muchas inquietudes. También quiero destacar el final, ese fondo verde que destaca la pelea y ese último diálogo es maravilloso, además de que la fluidez y rapidez destaca a los dos hermanos que se enfrentan a aquello que retiene ese poder y que harán de esta búsqueda un destino sin límites. Algo más es el detalle de outfit simple pero genial. Lab Zero por Ranar, un cómic de acción y drama. Las leyes son algo que priorizan el mundo, pero cuando se trata de beneficios, de dolor y de muertes, la situación cambia. Sin duda la historia es llamativa y se comprende por qué la protagonista sigue luchando, pero desde el comienzo debo admitir que me llama la atención los encapuchados. Sin duda el diseño es genial, también está el tema del torneo y de la mafia, pues la protagonista tiene que realizar varias cosas para lograr su objetivo. Adicional de ello, quiero mencionar que la pelea tiene una ejecución llamativa, el panel del espejo me parece sorprendente y es lindo y nostálgico ver recuerdos del pasado mientras se ejecuta la pelea final del episodio.
Sin duda, increíble. Acción Banana Night por Burdrainar. Nos encontramos con personajes muy interesantes en The Fruit Kingdom, donde se destaca un lindo lugar y a los guardianes de la luz, seleccionados por la reina Dragon Fruit. Sin embargo, de unas viñetas coloridas aparece una oscuridad, un fin al reino y un momento muy doloroso con Cherry. Adicional de ello está el enfrentamiento con la encargada de la plaga en ese país y la pelea brinda viñetas rápidas y de mucha expresión, pero además de tratar con velocidad y aclaraciones de lo sucedido, eh, tiene una escena de impacto con la manzana con Pell, con Pala Pladin, que duele bastante. Sin embargo, la luz del caballero es mayor que la oscuridad y la justicia está presente a pesar de todo. La esperanza se mantiene. Y eso hace de este cómic una maravilla. Te deja impactado y sorprendido. Espero ver más de esta historia. Survive por Diana Luth. Este cómic de acción y fantasía contiene temas y situaciones para adultos. De inmediato diré que el arte es una maravilla, la historia es interesante y los personajes son muy llamativos, sus atuendos y apariencias son divinos. Además, aunque en la descripción nos brindan los nombres, también se usan letras y números para definir a los personajes, lo que hace que los identifiques más rápido. La ejecución de la pelea es genial, su fluidez al usar de soporte el piso, pero al ser mostrado en un panel vertical te permite ver más detalles, además de que los comentarios hirientes frente a la pelea hacen la ejecución de narración interesante. Además tiene paneles maravillosos que nos permite ver el miedo de C69 y sobre todo su debilidad. Sin embargo, aunque el dolor es insoportable, ella sigue intentando pero se encuentra en una situación complicada. Es muy interesante ver todo este tema y la historia. Sin duda estoy sorprendida. El siguiente cómic es de acción y fantasía, contiene temas y situaciones para adultos. Agatha the Goddess Journey por Focus Art, un artista que en 6 episodios nos deleita con su arte y nos deja sorprendidos con su historia. Su prólogo, The Heroes, me parece increíble por la narración empleada. Uptown Continent, Age of the Gods, una época que nos muestra el pasado pero que después detalla en una historia de linaje, The Bangles Home. Sin embargo, tiene un destino establecido que incluso marca un toque crudo para la niña Ángela, porque después detallan a Telos, la capital del imperio, donde sucede una conversación que nos permite entender lo que ocurre y que tendrá lugar en los alrededores de Telos, del desierto de Thanatos. Sin duda, Parkour y Luna son personajes que destacan en la batalla con sus habilidades y las diosas también dan un toque esperanzador. Sin embargo, no todo es sencillo. Y la viñeta de esa pareja demuestra que a pesar de todo los héroes intentan proteger lo más querido y recordar lo mejor de ello. Pero tras episodios podemos detallar los entornos, las historias y más personajes únicos y preciosos. Me gusta mucho ver cómo empieza la narración del libro, los tonos cafés asombrosos, además Granny es tan tierna y me llama la atención lo de la alquimia. La verdad, esta historia tiene muchos detalles, ya sea las runas, los nombres y el flujo espiritual, son temas muy llamativos. Además, Old Bales, la bahía Note y al bueno, la bahía que queda al norte y al sur es un lugar muy lindo. Además deben saber que la historia tiene momentos de profundización y peleas como la del episodio 2, What's That, con el monstruo, y la verdad que vienen escenas profundas y tristes. Además en el capítulo 4, Demon's Sights, la invocación a la diosa áspida es genial. Además me gusta la variedad de entornos, en este caso el otoño de Caldwell Forest, eh, y sus hadas, que la verdad su diseño es encantador, la verdad que fascina con Lorna. Y para finalizar con el capítulo 5, Anxiety, tenemos un momento profundo detallado por la fluidez y recuerdos que permiten que Aubrey genere una confrontación donde no fallará. Y adicional, antes de seguir, quiero mencionar que me encanta la tipografía y claro, Aubrey y Mitra son preciosas. Fighting Gamma es un cómic de acción y deportes con la historia y arte por Señor Tomate y el linear asistencia Fefe Tengo. Este cómic contiene algunas escenas de bullying. Bueno, esta historia inicia en Massacre City, Argentina. Bueno, aquí de una digo que me pareció llamativo la manera en que sale la mano de un panel y de ello se hace la mención del nombre del cómic. Un juego que es de pelea pero
qué genialidad los combos, pero si creen que la acción se ejecuta solo en el juego, no es así, pues también se tiene una confrontación con unos bullies y la verdad es sorprendente el poder que tiene el protagonista. Y toda la trama que se involucra es muy llamativa. Sin duda, es una historia entretenida y agradable de ver. La entiendes fácilmente. Acción horror en Genderugo por Seapot, un cómic que brinda escenarios futuristas pero con un estado de daños e incluso factores pasados como el cuadro llamativo. Pero destacando un suceso, algo que es interesante es la narración a lo acontecido y después la visualización a los personajes. Tenemos a Benitz, la semilla del Genderugo, que quiere ser escuchado. Sin embargo, no le es posible y se genera la pelea con un gran dinamismo y posiciones de fuerza, además de una transformación muy impactante. Aunque también tenemos paneles de recuerdo y me llama la atención que imágenes de personas importantes para Venice aparezcan de manera pequeña y con una narración. Sin duda un cómic sorprendente, nostálgico y con detalles llamativos de batalla. Arcane Souls de Lesury. Este cómic de acción y paranormal contiene temas y situaciones de adultos. El arte y la letra me han maravillado. El género y la descripción de la historia es un abrebocas a un tema interesante y el acompañamiento narrativo con cada viñeta te sorprende. Además de que tiene personajes con diseños muy buenos. Sin embargo, también tiene una historia llamativa destacada por lo sobrenatural. Términos como The Merge, la sucubo con el corazón roto, la sirena y otros detalles adicionales de los que tenemos son interesantes. Las dos batallas contundentes en este primer episodio. The Awakening, la verdad, el manejo de poderes y habilidades me parece genial. La pelea destaca por su conversación y además de que hay tres paradas a lugares esenciales para la ejecución de recuerdos y descubrimientos. Este cómic contiene temas y situaciones para adultos, pero a pesar de que la violencia se avecina, ningún perro salió lastimado en esta historia de acción y ciencia ficción titulada The Red Set por Andy Byrne. Inició comentando que el diseño de los personajes es genial, pero si hablamos de historia tenemos un factor decisivo que es la cultura de este lugar y la rudeza del usted no sabe quién soy yo, pero en este caso de una manera que genera la confrontación y lo admito, la manera en que se derrama la bebida y la botella queda en pedazos es sorprendente. También tenemos el elemento de las cortadas y la sangre que es advertida al inicio, pero vemos una pelea fluida y veloz. La protagonista maneja un dominio de percepción muy bueno que genera que tenga ventaja y que se decidiera por unirse a una revolución. Así que si son lovers of assassin tropes, esta historia les llamará la atención, pero también me gusta el salto de tiempo que maneja en el siguiente episodio. The Candidate y nos muestra más personajes que son muy llamativos pero son esenciales para lo que acontecerá y adicional es muy interesante que la narración no se pierda, resalta a pesar de lo que realiza una pomegranate y me gusta cómo cierra el episodio con la firma de la fruta exprimida. Sin duda la artista es muy talentosa transmitiendo con sus escenarios la profundidad de sus personajes. También pueden leer Edelons, que es una precuela independiente que seguirá trabajando el artista. Ram Shirley nos sorprende con un cómic de acción y romance, Who's Fuchsia. El arte, la narración y los fondos tienen detalles asombrosos, la historia es llamativa y desde un inicio se detalla el comercio de superpoderes, un tema complejo pero que se evidencia a lo largo del capítulo. Además ejecuta una pelea que deleita por los colores y por la conversación de los personajes. Detallamos dos perspectivas de vida muy distintas, pero que pueden complementarse. Pero antes de ello se genera un lío, aunque termina con una escena interesante que nos da a entender más de Fuchsia Woman y las consecuencias de su poder de The Sun of the Stars. Sin duda quiero ver más de la historia. El último panel me pareció maravilloso con las flores y ese pequeño argumento que te genera intriga y te da a entender que ocurrirán varias situaciones complejas. Y antes de continuar destaco que es bonito el cameo de Hannah y también crédito al traductor Hikaru Fer. Acción y ciencia ficción. Fractal 10 por Cocoons. Desde el inicio debo mencionar que me gusta el tipo de letra que maneja, resaltando en una casual conversación entre dos encadenados, pero ese es solo el inicio. El contexto en el que se maneja la historia es llamativo con personajes humanos y con tecnología interesante. Tenemos una pelea imprevista destacada por sus viñetas triangulares y por la actitud de Fio durante la confrontación, porque mientras tenemos a Fel preocupada
lo que sucede es sin duda inesperado, además de que cuenta con paneles que te sorprenden y te hacen estar muy pendiente de lo que sucede. La manera en que se escapan es genial porque después nos muestran la primera parte. En serio, la conexión de este capítulo es increíble y los personajes son adorables y van tras un objetivo intrigante. The Fragments es Whitney Mark por Pindu. Este cómic de acción y romance tiene arte muy bonito, el cielo, las estructuras y sus personajes resaltan con sus detalles. La verdad que harás encantado, pero eso no es todo, su historia es intrigante, desde su título destacamos una gran aventura, desde la pelea se nota una ejecución de paneles geniales y dinámicos, pero también veloces y fuertes, la aparición de distintos elementos en la pelea generan una interacción mayor. Sin embargo, no te desconcentres porque aunque el inicio parece que tendrá conflictos, se continúa con un recuerdo dulce pero que vuelve a mostrarnos un duelo complicado y que requiere que Arya esté pendiente de su entorno y de su objetivo, recolectar los fragmentos de una memoria. La verdad que me ha encantado el dinamismo de la historia y cómo nos muestran viñetas, recuerdos y aspectos esenciales del cómic. Acción y fantasía, When the Snow Falls por Yusuke. De esta historia quiero mencionar que tiene personajes muy geniales, la manera en que se refleja su poder en el diseño y postura es maravillosa. La señora es ingeniosa, pero desde la descripción se destaca que también es poderosa y su pasado es muy intrigante. La verdad que la redención, las almas y el tema de unas palabras resonantes hacen de la historia una sorpresa para descubrir la verdad. Pero destaquemos la pelea y el panel más interesante que es la transformación de la señorita pelirroja. La confusión de quien nos mencionan se llama Suefei. Nos brinda momentos de claridad, pero también de tristeza profunda que tiene Baise. El copo de nieve que transporta, que recuerda que era una mortal, sin duda un momento inigualable. Acción y ciencia ficción en The Infinity Cube por Angel y Flat Colors por Juliet. El inicio me parece increíble, además de que la confusión de los personajes en este lugar que tiene cápsulas y borrosos memorias, y además de que tiene puntos tecnológicos interesantes, hacen llamativa la historia. También debo comentar que es muy buena la viñeta del personaje después de la mención del segundo objetivo. Es ingenioso el salto del tiempo, además de la actitud que requiere la prueba en el combate. Y frente a ello me gustó cómo se alejó tras un golpe y recupera la postura. La dinámica de movimiento es genial, la velocidad te mantiene alerta. Además tiene personajes con atuendos increíbles y tienen armas geniales. La guadaña con energía neón es una de las mejores por su alcance en ataque. Sin duda lo fluido de la pelea hace que el cómic sea muy interesante frente a lo que sucede. Acción y fantasía de Liminal Hake por Velvet Sea. Bueno, la introducción de este primer episodio titulado For the Stars tiene un aspecto devastador y melancólico, acompañado con colores grises, pero sigue con un personaje único que busca salir de ese lugar a través de recuerdos y puntos positivos que le generan que se concentre en la búsqueda de la luz y de escalar. La verdad me parece increíble que la viñeta esté con narración y arte incluido con nostalgia. El combate que se presencia y es que la ejecución de la pelea es inesperada, pero muy increíble. El uso del color negro y blanco destaca en el dinamismo de expresiones y movimientos, y el hecho de ver las estrellas y estar más cerca del cielo generan intriga. El, el seguir intentando demuestra que es una historia motivadora de que la ambición a una meta puede seguir día tras día. Pelear con los deseos de lograr lo que quieres, para mí, es un cómic significativo a través de la fluidez de una pelea. Este cómic del género de acción y paranormal contiene temas y situaciones para adultos y es del artista Honey Velvet o Rebecca Rivera. Velvet. Me gusta ver cómo el término de Santo Dios hace referencia a la iglesia como el lugar que ejecutará la pelea. Pero eso no es todo, debemos destacar la particularidad de las viñetas, la manera en que se muestran los personajes y se juega con el rojo para mostrar un panel increíble que es el del escape y la orden de matanza, las alas y el personaje son muy llamativos. Además la perspectiva que hace que el lector se fije en los detalles es maravilloso.
La verdad, la pelea también es dinámica y fluida. El panel horizontal brinda un detalle y confrontación genial. La historia destaca cultos, vampiros y espíritus mortales y yo admito que es muy interesante la manera en que se desarrolla el cómic. Además de que el final de este primer episodio es muy intrigante. También los bonos nos dan detalles de los personajes y me encanta la letra usada. Además de que se tienen otros misterios como la marca de Camille. My Hacker por Celifer. Este cómic de acción contiene temas y situaciones de adultos. Desde su descripción me llama mucho la atención la historia con puntos importantes como los crímenes, un espía y un hacker. El desarrollo del cómic es llamativo y tecnológico. Me gusta ver desde el inicio una perspectiva en plano horizontal a vertical. Adicional, antes de la pelea se evidencia que superan al personaje en número de contrincantes, pero a pesar de ello, las habilidades y su rapidez no es impedimento para Miles, que destaca por su personalidad y apariencia. Su diseño es genial. Además, quiero resaltar que The Nano Show es sorprendente lo poderoso que es y lo que le hizo el sujeto. La parte de la calavera es impactante, además de que tiene paneles increíbles que destacan en la colaboración del espía y el hacker en una misión difícil, pero que lograron. Maravilloso. Continúo con un cómic de acción y posapocalipsis llamado Catboy por el artista Monreal. La historia contiene temas y situaciones para adultos. Aquí destacamos el arte y debo decir que me gusta mucho cómo desde un plano de la ciudad se acerca a este lugar hecho con hologramas. Me parece magnífico. Los personajes tienen un diseño agradable, además de que la situación es más compleja con los personajes como con Débora. Sin duda una historia sorprendente y que con 3 capítulos te hace querer conocer más de ese mundo y de los guardianes. Adicional, el impacto que tienen las peleas es asombroso, la fluidez de habilidad y rapidez en los distintos enfrentamientos de los personajes es increíble y en el episodio de Graves el ataque especial es contundente. Me gusta cómo cada capítulo finaliza con un momento intrigante y debo admitir que The Plan me dejó sin palabras. La verdad este cómic es maravilloso por su manejo narrativo y el arte, pero también porque es inesperado. Acción y romance In Search of the Meaning of Life por Nerior. Debo mencionar que la manera en que se describe la historia te genera mucho impacto frente a los personajes que se verán. Casi 200 años han ocurrido y tras tanto tiempo las cosas cambian. La narración es interesante y los personajes destacan por su bonita apariencia, además de que el panel horizontal da una gran perspectiva. El forastero tiene una gran habilidad y flexibilidad que te muestra una pelea de buen impacto. También me pareció adorable Furby, la manera en que se transforma es muy genial. Sin duda es una historia que te sorprende e emocional. La traducción es realizada por Motsi Poo. Mochilero por Verdísimo Camilo Spina. Destaca con su cómic de acción y fantasía. La narrativa y la perspectiva del personaje me parece muy buena. Desde el resumen nos brinda la idea de una aventura y un viaje con múltiples peligros. También me gusta el juego de iluminación, la oscuridad con momentos de miedo y la luz para recuperar lo que necesita el personaje. Esta historia tiene elementos que también te dejarán sorprendido, como el monstruo, o pueden quedar encantados con el paisaje. La verdad es encantador cada detalle, adicional la niña es muy interesante, pero eso no es todo. La travesía de este chico no acaba, pues también tenemos la caja protectora que trae una historia con Iwa y Omola, dos seres muy llamativos, y también tenemos la mención de dioses interesantes como Pulawi, pero además de habilidad de la pequeña Waula. Y también algo característico es dejar con la intriga como el panel final de este primer episodio, I Could Die at This Very Moment. Termino diciendo que es un cómic impresionante, me ha encantado y quería mencionar que este cómic en versión español tiene un extra con más detalle de la historia como contexto cultural y geográfico frente a la comunidad indígena Wayuu que representa a la niña. ¡Qué gran trabajo! Acción y romance en Trace of the Rock. Historia y arte por Eikirona. Desde que ves la portada quedas fascinado con el arte. La descripción tiene toques de empoderamiento y poderes llamativos, además de que tiene un tema imperial, pero tecnológico. La confrontación del príncipe con el PhD es interesante, mostrando un gran impacto y después es genial la aparición de Song Hyun-soo. Me gustó ver cómo en el primer episodio se presentó una dinámica de pelea y en el segundo vemos más romance. Es muy lindo ese contraste, pero eso no es todo. La manera en que finaliza el episodio con el dron es sorprendente.
Akaigu realizó un cómic de acción y comedia, Rem Space, y debo decir de primeras que me encantan los personajes, cada uno con un estilo característico. También destaco que me agrada que la pelea sea justificada por un nuevo trabajo. Pero no solo eso, vemos un contrincante difícil, pero que después permite que el pues la personaje descubra sus poderes y destaque con sus habilidades, su velocidad y ataque es asombroso, los paneles son dinámicos y disfrutas todo lo que sucede en el capítulo. La historia sucede en Malparaíso y debo decir que son geniales los fondos, ya sea por los trabajos de la protagonista y sus cambios. Tiene muchos detalles llamativos como el hecho del muñeco inflable al final, el gusano bailarín. Eh, Me parece muy buena la información de los extras. La verdad, la idea de esta historia es genial. Una gótica es una chica mágica. Es una gran premisa, sin duda un cómic increíble. Real Blood es un cómic de Loot Rock del género acción y fantasía que contiene temas y situaciones para adultos. Cuenta con arte muy bonito, paneles fascinantes y personajes encantadores. Al leer la descripción se evidencia una historia interesante. Will of Blood es un capítulo maravilloso. Primero tenemos a Luma, una chica que no conoce mucho de ella y decide estudiar historia. La manera en que se maneja la narrativa te hace conectar y la mención de Drácula es curiosa pero interesante, pero eso no es todo. La pelea es inesperada pero muy buena, las habilidades superhumanas, además de tener un momento muy doloroso para la protagonista. Así que deben estar muy pendientes a cada detalle porque lo que vimos al inicio era un avance de lo que sucedería al final y me gusta mucho la manera en que se presenta el panel de caída. La verdad que es muy llamativo todo, además algo encantador es el logo del reloj de arena, es increíble. The Uniformer por César Arts. Un cómic de acción que debo decir, los personajes son muy llamativos, la apariencia es interesante y sus poderes llaman la atención. Además, un elemento que se mantiene son las hojas cayendo. Me gusta ese aspecto y la manera en que se maneja el panel de caída se vio excelente. La pelea tiene un equilibrio entre la sorpresa y la fluidez, haciendo que te concentres en los comentarios y en la velocidad de acción. Además, la transformación del chico con el poder de la esfera es mágico e inesperado. Una historia muy interesante. Quiero continuar con el creador Tarkov y su historia titulada Guardian Side Story Jin. Su historia está basada en su otra serie Guardians. Además, este cómic de acción y fantasía contiene temas y situaciones de adultos. La historia es por Thor y el arte es de Mort. Debo destacar que la variedad de personajes es genial. Tantas apariencias son hermosas y el arte destaca por ser muy vívido, sin embargo no se confían. Después de una introducción viene un combate bastante inesperado y que muestra una escena impredecible con Mari que hace que Jin demuestre sus habilidades. Sin duda la ejecución es asombrosa, la transformación es sorprendente, la oscuridad, los colores morados destacan en los paneles, el dinamismo que tiene la pelea es maravillosa, además de que la magia y la fuerza de impacto hacen de este cómic un estupendo reflejo de velocidad y golpes. El objetivo que se escribe en la descripción resulta interesante pero muy complicado, haciendo que la historia sea llamativa e intrigante. Además deben ver los trajes de los guardianes, su imagen guerrera es asombrosa y claro, el final de ese primer episodio los dejará sin palabras. Es genial y adicional vean el proceso de hacer este increíble cómic. Adicional, comparto dos menciones de artistas que decidieron realizar varios cómics para el concurso. Ariane Art realizó dos cómics que contienen temas y situaciones para adultos y Alejandro ABMS deleita con tres cómics. Acción y fantasía, Amora y The Witch Courts. Iniciamos con una evasión de ataques mágicos, una pelea que resalta por los colores de ambas chicas en su magia, además de que tiene apariencias muy bonitas como los atuendos y lo que más destaca, los ojos de Karina. Pero eso no es todo, la narrativa es profunda y un poco cruel, pero también tiene momentos inesperados como que la hija de la maldición esté despedida. Es un cómic también que llega a ser divertido pero interesante. Elements. En esta siguiente historia quiero destacar que sus colores neón hacen de este cómic de acción y ciencia ficción una mayor perspectiva tecnológicas. El Oasis, un lugar que me parece impresionante, los fondos son buenos, pero también tiene una historia llamativa. Además, el uso de armas es interesante, la pelea es fluida y el panel es dinámico. Los atuendos son geniales, me gusta el del corredor y hay un panel con siluetas a la distancia, es increíble. Además, este cómic es escrito por Cyberboy y el arte es de Ariane.
Acción y fantasía en Gienella. Como dice el nombre de esta historia, destaca una chica mágica que se enfrenta a un gigante antimágico, pero ese detalle hace que la pelea sea sorprendente y dinámica. Además, los personajes son muy agradables, la historia es interesante y fluida, también tiene un personaje misterioso y poderoso, y al final, debo admitir, es conciso y divertido. Brother es una historia fraternal de acción y fantasía, tiene escenarios anaranjados que resaltan al personaje y el poder de Lian. Es genial, también destaco el desarrollo en los personajes, la sombra atacando y los recuerdos destacan en este enfrentamiento. La velocidad y dinamismo que brinda cada panel es sorprendente y la relación de los hermanos al final hace que te cause intriga qué sucedió para que terminara de esta forma. Y el último cómic es de acción y terror, contiene temas y situaciones para adultos, se titula Loop. La descripción no mentía, que no les engañen los personajes adorables con un enfrentamiento rápido pero que causa temor. El título hace una gran referencia a lo que sucede y sin duda esa sensación de miedo que Lizzie siente con todo hace que quiera defenderse. El diseño del enmascarado hace que sea más intrigante la situación. La verdad es sorprendente y el arte es genial. Gracias por ver el video, no olviden apoyar tan increíbles historias y darle amor a los creadores y seguir sus perfiles. En Instagram haré un compilado con las historias recomendadas, mucho éxito para todos y esperemos que sucede en septiembre. Y bueno, hasta la próxima con más recomendaciones.